para decirnos, para enseñarnos todo aquello que tú quieres enseñarnos, Señor, y que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quiero leerles algunos versículos acá antes de darles el tema. Dice Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Estos versículos hemos hablado en otras ocasiones acerca de la pesca milagrosa. El Señor acá está escogiendo a sus discípulos y él va a la orilla del mar y está predicando, está enseñando y ve que la gente se amontona y entonces mira unas 2 barcas ahí y dice: bueno, préstenme su barca. Se sube y cuando termina de predicar le dice a Simón Pedro: mira, métete allá, aquella parte, al fondo, y tiren allí las redes. Y Pedro le contesta y le dice: Señor, como enseñándole él, porque Pedro y su hermano Andrés, que estaban ahí, ellos habían estado pescando toda la noche. Y ya eran hombres adultos, nacieron en una familia de pescadores. Así que ellos eran pescadores desde niños. Ellos sabían, ellos conocían bien el oficio de la pesca. Ellos sabían a qué hora se podía pescar, dónde era que había que echar la red. Ellos tenían experiencia. Y entonces como que Pedro le dice a Jesús: nosotros tenemos experiencia. Los que saben somos nosotros. Y hemos pescado toda la noche y no hemos logrado nada. Hemos estado trabajando toda la noche, como quien dice, y vienes tú a decirnos que allá hay peces. Pero como que Pedro entiende algo, que ahí hay algo extraordinario, y le dice: pues en tu nombre lo voy a hacer. Todos sabemos que el oficio de nuestro Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, Él era carpintero, hijo de carpintero, y hay varios versículos donde dicen: ¿y no es este el carpintero? O en otra parte dice: ¿y no es este el hijo del carpintero? Entonces nuestro Señor Jesucristo, su oficio, su trabajo era carpintería. Pero resulta que acá Él les va a mostrar que el que realmente sabe de pesca es Él. Y entonces le dice a Pedro, que ahí todavía se llamaba Simón, le dice: boga mar adentro y echa allá tus redes. Y dice Marcos capítulo 1, verso 16: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí nos dice que Simón y Andrés eran pescadores, pero en el verso 17 dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces nuestro Señor Jesucristo les demostró que Él era pescador. Se los dejó bien claros: de pesca el que sabe más soy yo y no ustedes. A los que habían nacido en un hogar que su trabajo era la pesca, Él viene y les muestra que Él sí sabe dónde están los peces, sí sabe dónde se puede echar la red. Pero ahora aquí en Marcos les dice: de aquí en adelante yo los voy a convertir a ustedes en pescadores de hombres. Entonces, una cosa que quiero dejar claro es: nuestro Señor Jesucristo era un pescador. Y Él nos llama a nosotros a ser pescadores. Ahora, quiero mostrarles otro verso en Jeremías capítulo 16, verso 16. Dice Jeremías,
profetizando. Él dice: he aquí yo envío muchos pescadores. Eso Jeremías se lo estaba profetizando al pueblo de Israel y les dice: miren, más adelante Dios va a decir: yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Pero dice después: y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo el monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Bueno, dejamos bien claro que nuestro Señor Jesucristo es pescador, que Dios anda buscando pescadores. Entonces, ahora acá dice: yo voy a enviar muchos pescadores. Estaba profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él como pescador, y que Él iba a levantar a sus apóstoles, a sus discípulos, y los iba a enviar a pescar. Sin embargo, ahí está anunciando también que el pueblo de Israel iba a rechazar a los pescadores. Y como consecuencia de su rechazo a los pescadores, les va a mandar, o les iba a mandar, cazadores. Ahora, los cazadores no son de Dios. Dios no es cazador, Dios es pescador. Dios no nos llamó a cazar, nos llamó a pescar. Entonces, dice San Juan 1:11: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Como no le recibieron, o sea, mandó a Israel, les mandó pescadores. Él mismo llegó a pescar y él mismo envió otros pescadores. Por eso dice: he aquí yo envío muchos pescadores. Pero como me van a rechazar, les voy a enviar cazadores. Israel actualmente y toda su vida, pobre Israel, ¿verdad?, han sufrido por los cazadores. Si lo vemos de esa manera, las guerras que están en contra de ellos son cazadores. Ahora, el tema de esta noche entonces es escapando de los cazadores. ¿Por qué escapando de los cazadores? ¿Por qué necesitamos nosotros escapar de los cazadores si el pueblo de Israel, a él le mandaron cazadores, pero porque ellos lo rechazaron? Y si nosotros no le rechazamos, ¿qué tenemos que ver nosotros con los cazadores? ¿Por qué tenemos que escapar de los cazadores? Volvamos otra vez al verso de Jeremías. Y dice ahí: y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán, ¿dónde? Por todo monte. Pregunto: ¿quiénes están en el monte? ¿O qué representa el monte? ¿A dónde subía Moisés? Al monte. ¿Qué hacía Moisés en el monte? Hablaba con Dios. En el monte veía cara a cara a Dios. En el monte recibió las tablas de la ley. Y el pueblo se quedaba abajo. Pero dice acá: enviaré muchos cazadores. ¿Y los cazarán dónde? En el monte. ¿Y nosotros dónde estamos? Si estamos en una buena comunión con Dios, estamos en el monte. Luego dice: y por todo collado, la cima del monte, y por todas las cavernas de los peñascos. ¿Cuál es la peña? Cristo. Entonces quiere decir que los cazadores van a llegar a buscar
a los de la iglesia. Los cazadores para Israel, porque lo rechazaron. Pero los cazadores van a buscar también a los que no lo rechazaron. Y entonces ahí entramos nosotros. Y ahí es donde, por eso el tema, escapando de los cazadores. Porque los cazadores van a llegar a nuestra vida. Si no es que ya llegaron, bueno, definitivamente ya llegaron. La cosa es, ¿nos hemos dejado cazar? ¿Hemos permitido que nos pongan lazo? Entonces dice, primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 31. Dice la palabra del Señor: porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Está hablando de Acab, el rey Acab. Y está diciendo que al rey Acab como que le fue poco seguir caminando en los pecados de Nabat. Encima de eso, dice que se tomó por mujer a Jezabel. Y Jezabel dice ahí que es hija de Etbaal. Ese Etbaal es el rey de los sidonios. Y fue, hablando de otra vez de Acab, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, como vamos a hablar de los cazadores y que nosotros tenemos que escapar de los cazadores, veamos algunos cazadores. Ahora, acá no nos está diciendo nada de que ahí haya algún cazador, aparentemente. Aparentemente no tiene nada que ver con los cazadores. Sin embargo, los sidonios. Los sidonios, los sidonios eran, sidonios significa cazando. O sea, el oficio de ellos, el oficio de los sidonios, ¿cuál era? Eran cazadores. Son los que cazan. Y resulta que Jezabel era, ¿qué tenía que ver Jezabel con los sidonios? Jezabel era una princesa. Jezabel era hija del rey de los sidonios. Si era hija del rey, era princesa. Era princesa de un rey cazador. Era hija de los cazadores. Entonces ella, ¿qué? Cazadora. Jezabel, entonces, tal vez por eso, viéndolo desde ese ángulo, no lo habíamos estudiado. Lo habíamos estudiado por el espíritu jezabélico. Pero Jezabel era su oficio, era cazadora. Venía de un pueblo, de una nación de cazadores. Entonces, si sidonios es cazando, los que cazan, entonces Jezabel, su nombre significa manipulación. ¿Han conocido ustedes gente que es buena para manipular? Uno los conoce y uno dice, ya sea hombre o mujer, dice uno, tan malo que es. Y uno ve lo que hizo algo malo. Por ejemplo, hay algún hombre que es manipulador y le hace cosas feas a su esposa. La engaña, la deja, no le da su gasto. Y entonces, de repente, la señora viene y se lo cuenta a su amiga. Y le dice, fíjate que mi marido anda con la chonita y a ella sí le da dinero y a mí no me da nada. Y ahí tiene a mis hijos aguantando hambre. Y empieza a contarle. Y la otra le dice, ¿y qué estás esperando para mandarlo a volar? Y ella se convence y dice, sí, hoy que regrese,
le voy a decir que se lleve sus cosas. Le voy a decir que agarre toda su ropa vieja y que se la lleve. Y de repente en la noche andan en la calle los dos de la mano o tomados del brazo y se fueron comiendo un helado. Y la señora con la que habló dice, ¿y esta no habíamos quedado que lo iba a mandar a volar? Pues resulta que el hombre es un manipulador y le habló bonito y le ofreció 1000 cosas y la otra cayó y se fue de boca otra vez. Entonces, Jezabel es una mujer manipuladora. Ahora, en la antigüedad, estas entidades, cuando ellos hablan de cazar, no directamente van y le clavan la lanza, le clavan la flecha, no. No, ellos no buscan el cuerpo, ellos cazaban el alma. El fin de ellos de cazar era atrapar el alma de la persona. Cazarlos, podían seguir libres, físicamente andaban libres, podían dejarlos ahí, pero su alma había sido cazada y entonces su alma hacía lo que ellos querían. Entonces, los cazadores no buscan tanto el cuerpo, buscan el alma. Entonces, Jezabel manipula para cazar el alma de la gente. Y uno dice, pero si ahí anda libre, pero bajo el poder de Jezabel. Entonces, cuando uno ve esa palabra manipulación de parte por el lado de Jezabel, hay una palabra hebrea que es la palabra kashaf. Esa palabra significa encantamiento, brujería, hechicería y susurro. ¿Cómo manipula Jezabel? Tal vez nos vamos a enfocar un poquito más en esa última palabra, en susurro. Entonces, ¿cómo Jezabel viene a cazar el alma de los hermanos? A través del susurro. Como es manipuladora, ella manipula a través del susurro. Claro, lo hace a través de la hechicería, de la brujería, del encantamiento. Y uno dice, pero gracias a Dios que nosotros somos cristianos. La brujería, la hechicería no tiene nada que ver con nosotros. Miren qué dice Gálatas 3:1. Pablo, hablándole a la iglesia de los Gálatas, le dice, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién os hechizó? Pablo les está diciendo, ustedes están hechizados a la iglesia. Entonces la iglesia puede ser hechizada, puede ser manipulada, puede ser engañada. Entonces el susurro es un arma poderosa de Jezabel para cazar a los hijos de Dios. ¿Qué es el susurro? Ya se vio ahí, ¿verdad? Te hablan suavecito. Te hablan bonito. En el susurro hay murmuración. En el susurro hay acusación. Están juzgando a los demás. Entonces, si te empiezan a chismosear, ten cuidado. Porque si como aquellas, ¿verdad? Viene alguien y ya escuchaste lo último. Y ya te contaron qué fue lo que hizo la Filomena. Y en eso llega alguien ahí. Hola, ¿cómo están? Que no sé qué. Ahí me contás después, les. Y siguen platicando allá. Y llega a su casa, agarra su teléfono. Ay, ya no me contaste qué pasó al fin con la Filomena.
Y ya fue casada su alma. Y ya está ahora víctima del susurro, víctima de la chismosería. Entonces, escapando de los cazadores. Si alguien te está llevando chismes a ti, corta eso. Corta eso, no vaya a ser que estés cayendo en el susurro de Jezabel y que Jezabel esté cazando tu alma. Entonces, por eso pensamos que la cacería es para Israel, la cacería es para todo aquel que rechaza el evangelio, todo aquel que rechaza a Jesucristo. Sí, es para ellos están, ya tienen el lazo puesto. Pero para nosotros, el enemigo no va a decir, ya son cristianos, ya conocieron a Cristo, ya no puedo hacer nada, más nos va a fastidiar a nosotros. Más va a venir a fastidiar y ya sabe cómo hacerlo. Ya sabe cómo lograr cautivarnos. Ahora, Proverbios capítulo 22, verso 24. Tengo que apurarme para ver por lo menos otro punto. Proverbios 22, 24 y 25 dice: no te asocies con el hombre iracundo. ¿Ya oyeron, patojas? Y los patojos también. Cuando dice ahí no te asocies, creo que la Biblia de las Américas dice no tengas compañerismo, hablando de amistad. No te hagas amigo de los hombres iracundos. Pero cuando dice hombres, no necesariamente es el sexo masculino. Sea hombre o sea mujer, no tengas amigos, amigas que sean iracundos. Ni andes con el hombre violento. No sea que aprendas sus maneras. Esa palabra debió de ser sus mañas. Y tiendas lazo para tu. El cazador nos tira lazo para atraparnos. Resulta que aquí nosotros mismos nos tiramos la soga. Nosotros mismos nos tendemos lazo y caemos en nuestra propia trampa. ¿Por qué? Por asociarnos con iracundos y violentos. Ahora, ¿quién es un iracundo? ¿Quién es el iracundo? Aquel que se enoja, pero al chilazo. Se enoja. ¿No les ha pasado a ustedes que están hablando con alguien y de repente el que está escuchando, la persona con la que están hablando, entendió mal algo que ustedes le dijeron y se le soltó un palabrerío y te insultó y dijo un montón de cosas, mató la mesa, pateó al gato y te dijo cosas de las que después se va a arrepentir y sale corriendo? O el violento es peor todavía, porque el iracundo te va a decir un montón de cosas en el momento y va a decir cosas que no son reales. El violento. ¿Y vos por qué viniste tarde? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Qué? Ya van los cachimbazos. Entonces, el que es violento y el que es iracundo, ya se tendió lazo el mismo. El que se junta con el violento y se junta con el iracundo, está a punto de tenderse lazo si hace lo mismo. Es que, hermanos, nosotros podemos enojarnos. Sí podemos enojarnos. Y la palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis. O sea, airaos, pero enojate, pero controla tu enojo. Enojate, pero pensá bien lo que vas a decir. ¿Cuánta gente toma decisiones enojados y después se arrepiente?
Por eso dice Primera de Corintios capítulo 15 versos 33 y 34. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si te juntas con violentos, si te juntas con iracundos, vas a terminar siendo igual. El que entre la miel anda, algo se le pega. Dime, ¿con quién andas? ¿En qué versículo está eso? Van a decir. Entonces, dice, sed sobrios. Eso de sed sobrios significa tener dominio propio. Enojate, pero mantener tu dominio propio. No te dejes llevar por el enojo. Mantén bien claro lo que eres y tu forma de hablar, tu forma de actuar. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar. Quiere decir que el que no se controla está pecando. El que no controla su enojo, dice, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces ahí una idea de lo que es un iracundo. No me vayan a convencer. Controlemos eso, para no tendernos lazo nosotros mismos. Y el apóstol Pablo fue el que escribió y dijo, airaos, pero no pequéis. Veamos este otro punto. Génesis 10:9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Eso, cuando hace varios años, cuando yo leía eso, decía, Nimrod es un cazador, pero es delante de Jehová. Es como quien dice, con el temor de Dios. Nada que ver. Nimrod, su nombre significa rebeldía. El que hace lo contrario. ¿Cómo pasa eso, verdad? A veces como que nos gusta llevar la contraria. Por ejemplo, en las iglesias donde, para no hablar de la nuestra, ¿va? En las iglesias donde hay parqueo, le dice, mire, estaciones aquí, pero estaciones así de frente. Se mete en otro lado y ¿qué le importa? Me gusta llevar la contraria. Mire, que pase adelante, siéntese aquí. No, aquí me gusta a mí. La gana de llevar la contraria. Eso es la actitud de Nimrod, porque él es rebelde. A él le gusta hacer lo contrario de lo que le piden. Él es un cazador que va en contra de todo lo que es bueno. ¿De dónde aparece Nimrod? Para que tengamos una idea de dónde, quiénes son los padres de Nimrod. ¿Se recuerdan que después del diluvio, Noé sale del arca, sale con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y planta una viña, y después con el fruto de la viña se hizo vino, se tomó el vino, se pegó una su buena emborrachada, y Cam lo encuentra desnudo. Hemos hablado otras veces ahí de lo que hizo Cam. Y entonces cuando Noé se da cuenta de lo que hizo Cam, Noé, para empezar, era el papá. Segundo, era un ministro de Dios. ¿Y qué hizo Noé? Maldijo a Cam. Entonces Nimrod viene de una maldición familiar. Entonces,
Está Cam y el hijo, no me recuerdo el hijo de Cam, que es el papá de Nimrod. O sea que Nimrod viene a ser bisnieto de Noé. La maldición le alcanza hasta Nimrod. Y él se convierte en rebelde, en cazador. Y esa maldición que pronunció Noé, como es una maldición familiar, entonces ahora él viene a fundar la Torre de Babel. ¿Para qué hizo la Torre de Babel? ¿Qué era lo que buscaba Nimrod cuando construyó la Torre de Babel? Resulta que Nimrod quería construir la Torre de Babel. Es como una, ahora lo entendemos nosotros de esa manera, como una antena parabólica. Una antena parabólica que se conecta con un satélite. Recibe las señales del satélite. La Torre de Babel estaba puesta en un lugar, en un punto estratégico que se conectaba con una puerta del cielo. Solo que esa puerta no era una puerta para comunicarse con Dios, con el Dios que nosotros seguimos, sino con el Dios de las tinieblas. Él buscaba tener una comunicación con el reino de las tinieblas. Esa era el fin, ese era el propósito de crear la Torre de Babel. Y entonces ahí Babel significa confusión. Entonces Nimrod busca la confusión. Él caza por medio de la confusión. Luego también fue y construyó, edificó Nínive, donde le mandaron después a Jonás a predicar. También construyó Babilonia, que viene de Babel. Entonces, hay cazadores que son fundadores de familias, fundadores de naciones, fundadores de reinos, que son cazadores. Ahora, pensando en este vigoroso cazador, Proverbios 1:18 dice: pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. ¿Por qué hablamos de Nimrod con respecto a Proverbios 1:18? Porque él tenía una maldición familiar. Porque Noé, siendo un ministro de Dios, maldice a su hijo, maldice a Cam. Entonces ahora dice: pero ellos a su propia sangre acechan. Esto, ¿no han escuchado ustedes peleas entre hermanos? Y no hablo entre las peleas de los hijos o entre ustedes y sus hermanos, que de repente le dicen: ya me caíste mal, salite de mi cuarto. Eso no es pelea. Peleas donde entre hermanos buscan cómo matarse. Y dice que tienden lazo a sus propias vidas. Miren esta imagen. Es una funeraria. A un lado están velando al familiar, tal vez será el padre o la madre, y aquí peleándose por la herencia. A veces ni siquiera han enterrado a su familiar y ya se están matando entre ellos por la herencia. Se pelean. Esa es la cacería que viene de parte de Nimrod. Miren este otro. Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Quién era Esaú? Un cazador. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que era un cazador? Porque era hermano de Jacob. Jacob se quedaba en la casa, Esaú se iba al campo de cacería.
Cuando ya Isaac, el padre de Esaú, el padre de Jacob y Esaú, ya está por morir, llama a Esaú y le dice: vete de cacería y tráeme caza, le dice, tráeme carnita fresca. Hazme un buen guiso como el que a mí me gusta y te voy a bendecir. Entonces Esaú era un cazador. ¿Y qué pasa con ese cazador? Un día regresa del campo cansado, con hambre, y encuentra ahí a Jacob haciéndose un su guiso especial, delicioso. Y Esaú le dice, por eso dice ahí, profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, Esaú es de los cazadores que menosprecian lo espiritual por las cosas materiales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Tendrá algo que ver eso con nosotros? ¿Habrá algún momento en los que nosotros menospreciamos lo espiritual por lo material? Hay que ser directo, ¿verdad? Miren, hay gente que pide oración. Dice: ore por mí, pastor, ore, ahí le encargo, y pidiéndole a todos los hermanos, oren por mí para que Dios me conceda un trabajo, y clamen es que necesito un trabajo, pídale a Dios por mí que consiga un trabajo. Y se ora, los hermanos oran, el pastor ora, todos oran, aunque el que pide trabajo no ora, pero Dios le concedió un trabajo y se desaparece de la iglesia. Y cuando de repente lo logra uno encontrar, ¿y qué pasó? Que ya no has ido a la iglesia. Es que se recuerda, pastor, que pedí que oraran por un trabajo. Y gracias a Dios, mire, Dios me concedió un bonito trabajo. Estoy ganando bien, me está yendo bien. Ese trabajo es el cabal, el que a mí me gusta. Sí, pero ¿por qué no has ido a la iglesia? Es que regreso cansado, pastor. Menosprecian lo espiritual por las cosas materiales. Nos convertimos en cazadores como Esaú. Entonces no menospreciemos lo espiritual. Por eso la palabra dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Buscad las cosas de arriba y no las terrenales. Entonces tenemos a un Esaú que menosprecia las cosas espirituales. Y este último, dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 7. Dice: debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Pensé que era el último, pero no es el último. Así que hay todavía. Miren, este es de aquellos que vienen a la iglesia, cantamos, danzamos, nos gozamos, somos buenos cristianos. Uno dice: ala, es que fulano de tal es un buen cristiano, es una buena persona. Saluda, es respetuoso, está temprano en la iglesia, termina el culto, recoge todo y se va feliz a su casa. Pero cuando llega a la casa, la esposa lo está esperando. ¿Ya veniste, mi amor? Sí, ¿qué? Traigo hambre. Entonces son de aquellos que en la casa, en el trabajo, en la calle son una cosa y en la iglesia son otra. Entonces dice el apóstol Pablo: tienes que ser de buen testimonio no solo en la iglesia, sino también allá afuera. Porque cuando das mal testimonio allá afuera, caes en el lazo del diablo. Entonces tenemos que escapar de los cazadores. Para escapar,
tenemos que tener buen testimonio allá afuera. Tenemos que ser cristianos aquí y en donde sea, ¿verdad? Ahora sí creo que es el último. Pero el último trae varios versículos. Dice 2 Timoteo 2:23 en adelante: pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes. No te pongas a discutir con necios, sabiendo que producen altercados. Vas a terminar peleando. Verso 24: y el siervo del Señor no debe ser peleonero, no debe ser rencilloso, sino que amable para con todos, apto para enseñar, apto para sufrir. Verso 25: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Verso 26: y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces leímos varios versículos, pero es el contexto de este. Porque aquí, volviendo en sí, ¿volviendo de qué? ¿Se recuerdan lo que leímos? ¿De qué tenemos que volver? Porque dice, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. ¿Y de quiénes estaba hablando? Está hablando de los ministros. Está hablando de los líderes. Está hablando de los que están en la alabanza, en danza, de los que sirven. Ahora estoy macheteando a todos los que servimos, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, cuando vuelvas en sí, vas a escapar del lazo del diablo. ¿Volver en sí de qué? Estaba hablando de los rencillosos, de los peleoneros. Dice que el siervo no sea rencilloso. Entonces, hay algunos que por todo pelean, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí no hay ninguno. Gracias a Dios, aquí son un amor. Para los hermanos, ahí se van a dar cuenta, somos una iglesia de amor. Es lo que buscamos, ser una iglesia de amor. Pero aquí somos un amor. ¿Cómo somos en casa? ¿Cómo somos en casa? Las hermanas, ¿cómo son en casa? Porque ya hablé de los maridos que llegan enojados, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reciben ustedes a los hijos, a los esposos, a sus hermanos? Que me estaba recordando de aquel hombre que se iba a trabajar y en su trabajo le contaba todo a su compañero, a su amigo. Y de repente le decía, mirá, se subía la camisa morado ahí. Mirá, le decía, aruñado. Y le enseñaba golpes por todos los lunes llegaba golpeado el pobre. Y ese su amigo un día ya cansado, ya aburrido de que todos los días llegaba con algún moretón. Entonces le dice, mira, le dice, te voy a dar un consejo, le dijo. Acaban de abrir una escuela de karate allá, le dice, anda a aprender. Entonces se fue a aprender karate y ya después de sus 3 semanas llega un día a su casa y somata la puerta y ¡ya! Y la mujer estaba en la cocina. ¿Ya qué? Le dice. Ya viene mi amor, le dice. Entonces hay mujeres que también son rencillosas, ¿verdad? Y por eso dice la palabra, la mujer rencillosa destruye su casa. Pero igual el hombre. Entonces no seamos rencillosos. Mejor ser amorosos. Mejor ser amorosos. Hijo, ¿me ayudas, por favor? Quiero terminar leyendo estos versículos para cerrar
¿Cómo escapar? ¿Cómo escapar del lazo del cazador? ¿Cómo escapar de los cazadores? Porque ya vimos que los cazadores vienen aquí a la iglesia a cazarnos. Pero algunas veces es el cazador, otras veces nosotros mismos nos tendemos el lazo. Y otras veces nosotros nos convertimos en cazadores de nuestros hermanos. Entonces dice Proverbios capítulo 6, verso 5: escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Entonces mencionamos algunos puntos, cómo escaparnos. Escapa del lazo del cazador. Sé como una gacela, como un ave que se escapa de la mano del cazador. El Salmo 124:7 dice: nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. No está diciendo que nuestro cuerpo se escapó. Está diciendo que nuestra alma se escapó del lazo de los cazadores. ¿Por qué el alma? En el alma están los sentimientos, están las emociones, está nuestra voluntad. Y los cazadores buscan nuestra alma. Porque si logran cazar nuestra alma, ellos manejan nuestra voluntad. Ellos manejan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y entonces vamos a andar ahí todos enojados, iracundos, amargados, y como un Nimrod, rebeldes, porque manejan nuestra voluntad, porque manejan nuestros sentimientos, y entonces nos van a volver iracundos. Vamos a ser violentos porque van a manejar nuestras emociones. Entonces escapemos del lazo del cazador. Que nuestra alma escape del lazo del cazador. Inclina tu rostro. Yo no sé si en alguno de estos puntos que vimos, que los vimos así por encimita por el tiempo, pero yo no sé si alguno de estos puntos que vimos tocó tu corazón. Yo no sé si en alguno de estos puntos tal vez tú digas: esto me está afectando. Yo no sé si el lazo de Jezabel, que es el susurro, yo no sé si hay alguien que te está calentando el oído. Puede ser que alguien te esté hablando cosas bonitas al oído y tú estés cayendo en el lazo de Jezabel. Yo no sé si hay alguien que te esté incitando a los chismes, te esté hablando mal de otras personas, y tal vez tú te dé como apetito, como comezón de seguir escuchando. Renuncia a eso. Pon un alto a eso. O puede ser que tengas amigos rencillosos, amigos iracundos, amigos violentos. Porque la palabra dice que el que se junta con violentos y con iracundos termina aprendiendo la forma de ser de la otra persona, y entonces uno mismo se tiende lazo.
En el nombre de Jesús. Si tú has caído en lazo de cazador, en este momento se rompe todo lazo de cazador. Porque el Salmo 91:3 dice que el Señor te librará del lazo del cazador. Pero a veces nosotros mismos buscamos el lazo del cazador. ¿Habrá alguien acá que desea reconciliarse? ¿Habrá alguien acá que puede ser que ha caído en el lazo del cazador y hoy desea ser libre? Hoy el Señor viene rompiendo lazos. Hoy el Señor viene dándote la oportunidad de escapar del cazador. ¿Habrá alguien que desee reconciliarse? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque sé que tú hoy nos has hablado, nos has enseñado, Señor. Sella esta palabra, sella esta ministración en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.